Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Y estamos en Caracol Radio, estamos como siempre con los grandes personajes, los grandes temas, esa agenda informativa que nos permite saber la manera como se está trabajando para tener cada vez más avances importantes, significativos en romper esas brechas, en romper desigualdades, en potenciar talentos, potenciar desarrollo y por supuesto en entender lo que está pasando en materia de democracia. Hablamos mucho de democracia, hablamos mucho del tema de asistencia electoral, pero en el fondo entendemos claramente lo que significa estos términos acuñados en nuestras culturas. Pues bueno, ya entenderán el por qué les digo esto. Inicialmente me encanta y me da mucho gusto saludar a la doctora Marcela Ríos Tovar, la directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Doctora Marcela Ríos, bienvenida a Caracol Radio. Qué bueno que esté en contacto con los millones de oyentes de Caracol en Colombia y en el mundo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por el contacto, muchas gracias por llamarnos y bueno, saludar a todos y a todas los que nos escuchan a lo largo de Colombia. Un fuerte abrazo para ese país tan hermoso. Es importantísimo y gracias por tus palabras, doctora Marcela Ríos, entender que ya son más de 30 años, ¿no? 30 años de idea, de impacto a nivel región, a nivel continental, para poder contextualizar a nuestros oyentes cómo les ha ido estos 30 años. Ha sido sin duda una agenda tremenda la que han desplegado, un trabajo encomiable en pro de la igualdad, como digo yo, de realmente entender el concepto de democracia, de romper brechas. Hablemos de esos 30 años inicialmente. Sí, muchas gracias. Mira, IDEA fue creada en el 95 en un momento histórico donde la democracia estaba en expansión, después de la caída del muro de Berlín, después de las transiciones a la democracia en el Cono Sur, después del término de guerras coloniales, independencias en África. Había un momento de expansión democrática y se pensó que era importante crear un organismo a nivel global que se dedicara exclusivamente a los temas de democracia y elecciones, porque había muchas instituciones intergubernamentales dedicadas a temas de desarrollo, a otros ámbitos, pero no había una agencia especializada en estos temas. Se crea con el apoyo fuerte de los países nórdicos, del gobierno de Suecia en su momento. Es por eso que nuestra sede está en Estocolmo, pero originalmente 15 países y hoy día son 35 países. Tenemos presencia en más de 60 oficinas en América Latina, en este momento en 4 países, pero una presencia en toda la región. Hoy día, a diferencia de lo que ocurría hace 30 años atrás, estamos en un momento muy distinto históricamente, ¿no? En un momento de retrocesos democráticos, en un momento donde nuestros informes muestran que tenemos más países teniendo debilitamiento de alguna de las dimensiones de la democracia que mejorías, donde en nuestra región hemos tenido situaciones muy complejas, en casos donde habíamos avanzado a regímenes democráticos, como el caso de Venezuela, de Nicaragua y más recientemente de El Salvador, y donde estamos teniendo ciertamente retrocesos. Entonces, estos 30 años han sido de muchas luces. América Latina es una región donde, a pesar de todos los ires y venires, es una región donde la democracia sigue siendo la principal forma de gobierno, donde los latinoamericanos siguen creyendo que la democracia es la mejor forma de gobierno. Hemos tenido también una región con mucha innovación democrática, ¿no? Sí. Escaños reservados para los pueblos indígenas, paridad de género, cuotas, mecanismos de democracia directa, procesos constituyentes exitosos como el colombiano del 91. O sea, hemos tenido muchas buenas noticias sobre democracia, pero hoy día también hay que decir que también tenemos muchos desafíos y ámbitos en los que tenemos que seguir mejorando. Qué perfecta descripción es como un recorrido que has hecho, doctora Marcela Ríos, de estos últimos o recientes 30 años. Y cuando focalizan nuestra región, sí, entender que muy a pesar de circunstancias intensas, fuertes, pues la democracia ha estado allí. Bueno, fenómenos como Venezuela, Salvador recientemente, Nicaragua, son una realidad y como tal hay que abocarlos. Pero también el entender
que han sembrado ustedes y han apoyado que los indígenas que originalmente han habitado nuestro continente cada vez más han tenido escaños en asambleas, escaños en los diferentes órganos legislativos, llámese Congreso, también las mujeres, que ese punto yo quiero resaltarlo, las mujeres ya hoy en día tienen una mayor presencia, sector público, sector privado, en congresos, en consejos. En Colombia tenemos una vicepresidenta, bueno, en fin, eso es positivo. Digámoslo, quizá no se llega a la paridad aún, pero es que ya se han dado los pasos. ¿Cómo podrías analizar ese fenómeno en la región y en Colombia? Bueno, estamos esta semana en México justamente porque es la 17ª Conferencia Regional de la Mujer organizada por la CEPAL y ONU Mujeres, y en este caso por el Gobierno de México, donde estamos conversando. Hay miles de latinoamericanas y caribeñas congregadas acá justamente para hablar sobre los avances y los retos. Esta semana la discusión es sobre los cuidados, la importancia de la economía de los cuidados y las transformaciones. Pero América Latina es un continente que está a la vanguardia en materia de representación política de las mujeres. Somos el continente que tiene la mayor presencia de mujeres en el poder legislativo en el mundo, con más del 35%, el promedio mundial es 27%. Y tenemos países como México, que hoy día son una excepción impresionante, porque son un país que tiene no solo una presidenta mujer. México ha alcanzado paridad en todos los órganos del Estado, no solo en el Congreso, los gobiernos de los estados, los gobiernos locales, el Poder Judicial, todos los órganos autónomos. Es un modelo que miramos con una visión muy positiva, pero hay otros países en la región como Costa Rica, como Ecuador, como Bolivia, que también han tenido avances muy importantes. Tenemos también muchos desafíos. Colombia es un país que ha tenido avances importantes, pero que todavía está lejos de asegurar una paridad efectiva. Nosotros vemos que es una especie de deuda de la democracia colombiana, porque nos parece importante recordar que cuando están las mujeres no es en favor de las mujeres, no es un favor que se le hace a las mujeres. Tenemos mucha evidencia para demostrar que en Europa, que los países nórdicos, que los países donde hay una situación más paritaria en términos de género en el mundo político y en el mundo económico, hay niveles más altos de igualdad, hay menores brechas en pobreza, hay políticas sociales que son más inclusivas y que abarcan de mejor forma las desigualdades socioeconómicas. Entonces, cuando los órganos políticos son representativos, esto es un beneficio para la sociedad en su conjunto, para los niños, para las niñas, para las comunidades rezagadas. Entonces, aquí tenemos avances que reconocer, que celebrar, pero mucho trabajo por hacer, y también acá es un llamado a recordar que esta agenda tiene que ser también prioritaria en países como Colombia, que todavía tienen un camino por andar, y también en mi propio país, en Chile. Nosotros tenemos una representación de más del 33% en el Congreso, pero no tenemos paridad. Tenemos un mecanismo de cuotas que aplica solo al Congreso, que todavía no aplica a los órganos, a los gobiernos subnacionales. Entonces, no es solo Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, que son democracias que funcionan bien, pero que tienen una deuda con las mujeres que necesitamos saldar. Papel importantísimo el que han jugado las mujeres, porque es lo que menciona la doctora Marcela Ríos. Esto no se trata de venga, tome, porque sí, porque hay pobrecitas, no. Y vuelvo nuevamente a las comunidades indígenas de todo nuestro continente, doctora Marcela Ríos, porque ellas, estas comunidades han tenido en la mujer el bastión primordial número 1. Pongo un ejemplo: en la Amazonía, que compartimos con Perú y Brasil, son las mujeres las que administran las semillas, es decir, las que gerencian la seguridad alimentaria y nos dan la orden a nosotros los hombres: vaya y siembre en tal lado, y mantienen ese equilibrio. O sea, mira que no pasaron por universidades, por alto conocimiento, doctorados, en fin, pero históricamente, por tradición, las mujeres han jugado papeles fundamentales de liderazgo. Y pongo este ejemplo en un contexto muy de medio ambiente, muy de tradición indígena. ¿Qué opina? ¿Qué me pudiese comentar de este ejemplo? Bueno, toda la razón. Las mujeres indígenas no solo han sido
las protectoras de la cultura, las protectoras de la lengua, las que promueven de una generación a otra aprendizajes ancestrales, la medicina, la protección del medio ambiente. Hoy día gran parte de ecosistemas vitales para la vida de los seres humanos, en nuestra región, los hemos logrado mantener productos de la existencia de pueblos indígenas que han sabido vivir ancestralmente durante siglos en armonía con el medio ambiente, mucho antes que nosotros tuviéramos preocupaciones respecto al cambio climático y la crisis del calentamiento global. Los pueblos indígenas sabían cómo cultivar la tierra, cómo hacer que la tierra no se degradara, cómo vivir vidas sostenibles, ¿no? Entonces, las mujeres han estado a la vanguardia. Las mujeres hoy día indígenas son las principales defensoras de derechos humanos, defensoras de la tierra, y como decía antes, también defensoras de la cultura y la lengua. Hemos avanzado mucho en un reconocimiento a ese rol, pero todavía queda en nuestras sociedades mucho racismo, mucha estigmatización, discriminación. En muchos de nuestros países, los pueblos indígenas, las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, siguen siendo las personas más postergadas, con más altos niveles de pobreza, por ejemplo, y desigualdades estructurales que son inaceptables en el siglo XXI, que necesitamos también poner de frente. Eso también, esos derechos sociales, económicos, culturales, también están a la base de una democracia. Las democracias tienen que responder a las necesidades de las personas. La democracia para nosotros no es solo elegir a nuestros representantes cada 4, 5, cada 6 años, sino también son garantizar derechos, permitir participación, permitir representación y tener estados que aseguran la calidad de vida de los ciudadanos. Qué enriquecedora conversación con la doctora Marcela Ríos. Está en Ciudad de México. Sé que está lloviendo fuerte por allá. La doctora Ríos Tovar es directora. Tenemos un aguacero como de esos aguaceros de Bogotá. Un diluvio delicioso como los que yo estoy acostumbrado aquí en Bogotá. Es directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Hablamos de las indígenas, pero no puedo dejar a un lado a las mujeres afro. En Colombia, y conoces claramente Colombia, tenemos la Amazonía con indígenas y otras regiones, el Pacífico con comunidades afro, así como en el Caribe. Y en el Pacífico uno encuentra en esas zonas de manglar, doctora Marcela Ríos y oyentes, a las piangüeras, a las mujeres que se meten a las ciénagas, que recogen la concha, que cuidan el manglar que es resiliente porque te captura carbono. Ellos claramente lo entienden, crean dinámicas, crean empresa. Mira nuevamente este ejemplo de cómo esa virtud natural de la mujer de liderazgo, de participación y de estar al frente de una comunidad emerge de forma natural. ¿Cómo lograr que esto se plasme también en un congreso, en una asamblea o en una gobernación? Y también quiero vincular ahí el sector privado, porque en el sector privado ha habido una amplia participación de mujeres, pero hay que decirlo con franqueza, no en los altos niveles ejecutivos o tomadores de decisiones. Ese debate es bien complejo, pero hay que darlo. ¿Cómo lo vienen dando? Bueno, efectivamente lo que nosotros vemos es que a menudo en todas nuestras sociedades lo que pasa es que las mujeres a nivel de las bases, a nivel de las comunidades, son las que están sacando adelante sus familias, sus comunidades. Las mujeres siguen estando a cargo de los cuidados. No solo tienen que generar ingresos, sino que además se encargan del trabajo de reproductivo, de cuidado de los niños, de las niñas, de los enfermos, de los ancianos, que cada vez es un tema más importante en América Latina, que tenemos una población creciente que está envejeciendo y que se necesita cuidar, y nuevamente son las mujeres las que están ahí cuidando a nuestras viejas y a nuestros viejos, ¿no? Y creo que lo que dices tú es muy cierto, porque tenemos esta participación rica a nivel comunitario, y a medida que vamos avanzando en los grados de poder, vamos teniendo menos mujeres. A menudo hablamos de esto del techo de cristal, sí, porque las mujeres no pueden avanzar, y en el mundo de la economía esto es muy cierto, ¿no? Las mujeres a menudo están en las gerencias de recursos humanos, en las gerencias de comunicaciones, a veces llegan a ser gerentas de distintos ámbitos, pero cuando llega el momento de promoverlas a ser las directoras, las ejecutivas principales, cuando los dueños de las empresas tienen que conformar sus directorios, por ejemplo, no lo hacen con un criterio paritario. Quiero resaltar un
un logro importante del gobierno del presidente Boric de mi país, que se anunció esta semana con una ley que obliga a que los directorios de las empresas privadas tengan que cumplir un equilibrio de género en su conformación, una discusión que tomó largo tiempo, que fue conversada con el mundo empresarial y que finalmente fue acogida por el mundo privado, a pesar de resistencias iniciales, porque también hay una conciencia de que esto es en favor del desarrollo, del equilibrio, de mejores condiciones laborales y económicas para el país. No quiero dejar de mencionar el tema de las mujeres afro, que son una población muy importante en nuestra región, en Colombia, en Venezuela, en el Caribe, en Centroamérica, pero también, qué decir, en Brasil, ¿no? Total. Una población que durante mucho tiempo estuvo postergada. También nosotros vemos en América Latina que existe lo que hablamos a menudo de la interseccionalidad, ¿no? Las discriminaciones de género se fortalecen o se reproducen de manera más aguda con mujeres de los pueblos indígenas y afrodescendientes que han tenido que experimentar una doble o triple discriminación. Entonces, necesitamos mecanismos que permitan que estas mujeres, que son las lideresas de sus comunidades, puedan tener una voz real en los órganos de toma de decisiones a nivel local, regional y nacional. Para eso pensamos que hay que tener mecanismos específicos, como son los escaños reservados para pueblos indígenas, asegurar que las medidas de cuotas o de paridad impliquen no solo que sean las mujeres blancas de la élite las que lleguen a los puestos de decisión, sino que esa paridad sea una paridad diversa, que también considere y que trabajemos con los partidos políticos para que puedan fomentar la participación y la representación en todos los espacios de mujeres afrodescendientes, indígenas, jóvenes, de todas las comunidades. Claro, sí, el pasado lunes leí claramente esa directriz del presidente chileno Boric y me dio gusto en el sentido de que en ese sector privado haya una paridad y que se logre sin que eso genere trauma. Por el contrario, va a ser una sinergia enriquecedora. Este año es un año electoral, doctora Marcela Ríos, para Colombia. Es un año que en 12 meses estaremos definiendo seguramente el nuevo presidente de la República, habrá nueva integración del Congreso de la República, pero ¿cómo lograr activar, dinamizar, visibilizar a la mujer para que tenga esa participación, ese nivel que le corresponde en la toma de decisiones y también en la participación? O sea, ya hemos tenido alcaldesa de Bogotá, tenemos gobernadores en diferentes departamentos, ¿por qué no una presidenta? Una última reflexión sobre esto que te comento, por favor. Bueno, yo creo que hay que ponerle mucha prioridad en Colombia a la discusión sobre la paridad. Yo esperaría, este es un año se vienen elecciones, nosotros estamos colaborando y esperamos fortalecer nuestra colaboración con la Registraduría de la Nación. Tenemos varias iniciativas que estamos trabajando. Vamos a estar trabajando, por ejemplo, para combatir la violencia política de género en contra de las mujeres en la esfera digital, que es un gran problema en todo el mundo y también en Colombia, pero necesitamos sentarnos a conversar para que Colombia se ponga al día en materia de representación política de las mujeres. Colombia es un país desarrollado, adelantado, diverso, plural, una democracia sólida, que no puede seguir teniendo esta deuda, ¿no?, con las mujeres. Entonces, el llamado es que hay que sentarse de manera objetiva a conversar mecanismos de, ojalá, paridad para todos los espacios de poder, de cargos de elección, de elección y representación. Tenemos muchos ejemplos de donde Colombia puede aprender. En esta semana acá en México estuvimos en la 7ª también conferencia de magistradas y juezas electorales de las Américas, también con presencia de autoridades colombianas. Entonces, creo que tenemos mucho desde América Latina que poder compartir. No se necesita copiar experiencias de otros países. Y si se ha podido hacer en Chile, en Costa Rica, en México, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, ciertamente se puede hacer en Colombia, y yo tengo toda la confianza que los actores políticos y las mujeres colombianas van a poder sacar adelante muy pronto una iniciativa que ponga la democracia colombiana al día en esta materia. Romper esas brechas, eliminarlas y poder lograr una efectiva
armonía democrática en nuestro continente, en nuestros países. El tema electoral siempre será fundamental, eje, esencia, ADN de la democracia. Doctora Marcela Ríos, directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. De mi parte y de parte de los millones de oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el mundo, gracias por compartir este contacto y seguramente tendremos más espacios para conversar porque hay mucho de qué hablar y mucho hacia dónde impactar y llegar a las diferentes comunidades en el continente. Doctora Marcela Ríos, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, un honor. Saludos a todos en Colombia. Muchísimas gracias por este espacio y siempre es un honor poder estar con Radio Caracol. Así que hasta una próxima conversación. Estás en Planeta Caracol.